amigos, colegas, soy doctora Rosa Reategui, uróloga de Lima, Perú, en representación de la Asociación de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico del Perú. Es un gran placer para nosotros estar en esta oportunidad, en esta plataforma donde vamos a presentar el webinar Estado del arte de la infección urinaria recurrente en la mujer y las estrategias en el manejo. Como participante vamos a tener a 4 colegas distinguidos, cada uno de su especialidad. El doctor José León, que es ginecólogo de Venezuela, quien estará en la parte de la presidencia y la moderación. La doctora Ximena Castañeda, ella es internista e infectóloga de Colombia. La doctora Atsire Ramírez, uroginecóloga de México. Y el doctor Humberto Chiang, urólogo de Chile. Agradezco la participación de todos los colegas en este webinar. Igualmente voy a aprovechar también para saludar a todos los colegas que son ginecobstetras, ya que hoy día se celebra el aniversario, un aniversario más de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Es su 78 aniversario. Vayan nuestros saludos a todos los miembros de esta sociedad, que es tan importante en nuestro medio. Para empezar, voy a presentar al doctor José León, ginecólogo de nuestra hermana República de Venezuela. Él es médico cirujano de la Universidad de obstetra, ginecólogo de la Maternidad Santa Ana, especialista en disfunción del suelo pélvico, es coordinador del posgrado de cirugía mínimamente invasiva ginecológica y del suelo pélvico en el Hospital Domingo Luciani, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología, docente posgrado del Hospital Domingo Luciani, especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión, es coordinador regional del Comité de Uroginecología de PLASOG, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Es miembro de la Sociedad Internacional de de ALAP, de PLASOG, miembro de la Sociedad de Obstetricia Ginecológica de Venezuela, de la Asociación Americana de la Laparoscopía Ginecológica, de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica e Imagenología, de la Sociedad Internacional de Ultrasonido Obstétrico, de PLASOG también. Con ustedes el doctor José León. No, chicos, acá. ¡Ey! Buenas noches a todos. Bienvenido a esta noche académica. Agradeciendo a la Asociación Peruana de Uroginecología y Difusión del Suelo Pélvico por esta excelente noche que nos va a brindar con este tema fantástico en este webinar, donde ya tenemos una concurrencia bien importante de participantes. Antemano quisiera agradecerle a todos los participantes, por favor silenciar sus micrófonos para que no tengamos interferencia con la conferencia que vamos a tener en la noche de hoy. Hoy vamos a abordar un tema bien importante, lo hemos titulado El
estado del arte de la infección urinaria recurrente de la mujer. Estrategia en el manejo. Como sabemos todos, la infección urinaria recurrente no es solo una mujer, es una condición que afecta entre el 20 y el 30% de las mujeres que han tenido al menos una infección urinaria, impactando severamente en su calidad de vida, con dolor, ausentismo laboral, interferencia en toda su rutina diaria y sobre todo en su entorno laboral y familiar, y sobre todo una ansiedad y un desespero constante en esta mujer. A nivel mundial también tenemos y en Latinoamérica es una de las infecciones más frecuentes. Por supuesto, dentro de ellos los gérmenes que nosotros más frecuentes encontramos en este tipo de infección es la E. coli, pero también hay otros patógenos involucrados en este tipo de entidad y de patología, siendo estos patógenos muy preocupantes que tenemos ahorita es la preocupación por la resistencia antimicrobiana y sobre todo entender que esta patología tiene consecuencias y que el impacto en la calidad de vida en las mujeres, y no solamente son pocas, son millones de mujeres en el mundo que padecen esta entidad, y el primer paso que nosotros debemos dar es un manejo efectivo. El manejo actual, aunque se sigue usando antibióticos para los episodios agudos, está evolucionando a estrategias preventivas más sofisticadas, tanto en la farmacología como en el cambio del estilo de vida, en mejorar muchas cosas que antes no se hacía, y es la importancia de esta noche con este webinar, con los temas interesantes, tratando de abarcar varios aspectos en todas las edades de la mujer. Y es por eso que el equipo multidisciplinario, estableciendo nueva estrategia de tratamiento, la industria farmacéutica buscando nuevos medicamentos, nuevos fármacos, nuevas moléculas que nos sirvan de arma y herramienta para tratar esta patología, pero algo bien importante, no podemos trabajar solos desde cada una de nuestras especialidades. Yo que soy logopetra, los urólogos por un lado, los infectólogos por otro lado, los médicos generales por otro lado, en fin, todas las especialidades que estamos involucrados en esta patología deberíamos trabajar en conjunto, llegar a consenso, llegar a algoritmos donde nos den el mejor tratamiento y manejo para la infección urinaria recurrente. Para no ahondar más en esto, prepárense para una noche de aprendizaje, intercambio de conocimientos y una discusión enriquecedora en este tema. Estoy seguro que la ponencia de nuestros grandes conferencistas en la noche de hoy le van a brindar información valiosa y actualizada que podrán aplicar en su práctica diaria. Sin más preámbulos, le vamos a dar inicio a este webinar. La primera conferencia va a estar dada por la doctora Ximena Castañeda, graduada en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad de Barcelona, maestría en Investigación y Ciencias Clínicas en la Universidad de Barcelona, maestría en VIH en la misma universidad y doctorado en Medicina Translacional en la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Mayor de Medellín, Vida Médica, la entidad que valora pacientes de cuenta de alto costo en Colombia. Titulado Antibióticos, estado actual y resistencia bacteriana. Excelente tema y de mucha notoriedad para nuestra especialidad y la patología que vamos a tocar en la noche. La pantalla es suya, doctor. Bueno, doctor José Alejandro, buenas noches, muchísimas gracias por esta presentación. Lo mismo a la doctora Rosa Rartegui por invitarme al grupo quirúrgico desde la parte clínica a poderles compartir un poco de cómo estamos en la actualidad con respecto a los antimicrobianos y la resistencia bacteriana. Y como muy bien lo ha dicho el doctor José Alejandro León, en la medida en que nosotros logremos trabajar de una manera multidisciplinaria y translacional, creo que podemos ofrecer las mejores prácticas con alta calidad a nuestros pacientes. Listo. Entonces, ¿me das por favor la siguiente? Para esta charla no existe ningún conflicto de interés. La siguiente, por favor. Comienzo pues esta charla con una frase donde a los pacientes no les importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto les preocupas por ellos, de Theodore Roosevelt.
Vamos a ver cómo a través del desarrollo de esta charla, la frase nos irá mostrando que en la medida en que no solamente empaticemos con nuestros pacientes y nuestros colegas, pues vamos a ver cómo todas las cosas se van solucionando. La siguiente, por favor, y la siguiente. Entonces, la siguiente, detectan en el Reino Unido el peor caso de supergonorrea del mundo que no responde a los antibióticos tradicionales. Y vemos cómo ya hace más de 15 años se vienen prendiendo las alertas a nivel mundial, donde a pesar de tener nuevos antibióticos, y aunque no son muchos en los últimos 15, 20 años, las bacterias siguen creciendo y venimos hablando de superbacterias y nos estamos quedando sin que tratar no solamente en este caso la supergorronea, sino procesos infecciosos del día a día, como puede ser la infección de vías urinarias. Rápidamente me das la siguiente, por favor. Vemos cómo una peligrosa enfermedad sexual se dispara en Australia y vemos que es la misma supergonorrea. En cuestión de horas podemos estar en un continente y atravesarnos nuevamente a otro continente y se convierte como en un fómite los viajeros y el turismo, otra forma de ir siendo causales de llevar bacterias de un lugar a otro y sembrar fómites para que luego se disparen los procesos infecciosos multidrogoresistentes y se prendan las alertas y pues comencemos a presentar estos problemas. ¿Me das la siguiente, por favor? Y pues sabemos que el CDC de Atlanta y los centros de control europeos estiman que para el año 2050 las superbacterias serán causales de aproximadamente 10 millones de muertes por año. Y lo que es National Geographic, la siguiente, por favor, también comienzan a hablar de que las superbacterias podrían haber acabado con la vida de 50 millones de personas a mediados de este siglo. Y vean cómo de diferentes formas, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista a nivel ya geográfico e incluso a través de memes, las superbacterias, la resistencia antimicrobiana comienza a jugar un papel importante. ¿Me dan la siguiente, por favor? Y entonces comienzan a salir los memes, donde las bacterias antes si les daban penicilina se morían, pero en la actualidad desayunan ampicilina, almuerzan ceftriaxona y cenan ciprofloxacina y tenemos serios problemas con los antimicrobianos. Y ya hemos llegado al punto donde en la mayoría de las veces en nuestra práctica clínica creemos que el dar amplio cubrimiento con meropenem y vancomicina, me das la siguiente, por favor, resulta siendo supuestamente la solución y lo vemos hasta en listas de reproducción en Spotify, donde es un perreo tan séptico que le toca iniciar mero banco. Y la idea es que a través de esta charla no es evitar que iniciemos un tratamiento, sino que si lo vamos a hacer, lo hagamos de una manera responsable, conociendo nuestra epidemiología, y que no siempre más es mejor, sino que de pronto menos u otras alternativas pueden ser más benéficas para nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Cuando hablamos pues de resistencia antimicrobiana, me das la siguiente, por favor, hablamos de un problema de salud pública, donde no solamente la resistencia a los antimicrobianos aumenta el costo de la atención médica, siendo con mayor estancia hospitalaria, mayor ingreso a UCI, mayor mortalidad, sino también es necesario empezarlo a evaluar desde el punto de vista del cuidador. La persona que está hospitalizada por un proceso infeccioso o por cualquier patología y que adquiere una infección por una bacteria multidrogo resistente va a generar no solamente unos mayores incrementos en los gastos en atención en salud, sino sus cuidadores, su familia van a tener
un impacto donde van a tener ausentismo a nivel laboral, también gastos, cansancio del cuidador, y es algo que al final pues consume a toda una sociedad que está basándose en la parte de vamos, tengo una bacteria multiresistente, no la pudieron tratar y fallece por eso. Actualmente pues hablamos de un impacto en la microbiota y en el microbioma. Previamente se hablaba de la flora comunitaria y la flora intrahospitalaria, pero pues este nombre ha venido cambiando y nos referimos a ellos en la microbiota y en el microbioma. Y vemos que a través de la multiresistencia no solamente hay un daño en las bacterias, sino se presenta un daño colateral. ¿Me das por favor la siguiente? Donde aproximadamente 480.000 personas presentan tuberculosis multiresistente, y esto es debido a un uso indiscriminado que se ha tenido en los últimos 15 años del uso de las quinolonas, en especial las quinolonas floradas, donde son muy buenos antimicrobianos. Lo utilizamos y lo seguimos utilizando de una manera incluso empírica para procesos infecciosos urinarios bajos y procesos infecciosos urinarios recurrentes, procesos infecciosos urinarios altos, incluso sin tener antibiograma, y vemos cómo actualmente la resistencia tanto para la E. coli como para la Klebsiella e incluso el Proteus es altísima, y ya deja de ser la primera línea de tratamiento y se convierte más bien en un antibiótico reservado, principalmente solo cuando tengamos antibiogramas, y si existen otros antimicrobianos que podamos utilizar, pues van a ser la elección, ya que aumenta la multidrogoresistencia a nivel de la tuberculosis y a la vez comienza a complicar la lucha contra el VIH y el paludismo. Miren cómo la tasa de resistencia a ciprofloxacino para el año 2017 a nivel de Latinoamérica estaba en el iba del 8.4 al 92% en todos los países. Para la E. coli y de la Klebsiella pneumoniae estaba entre el 4.1 y el 79.4. Por lo cual, pues en la actualidad, lo que les decía antes, evitamos utilizar quinolonas floradas para el manejo de las infecciones urinarias, sobre todo porque ya de base estamos entrando con una resistencia que cuando sabemos que es mayor al 10%, el riesgo de fallo es inminente. Y pues nos comenzamos a enfrentar a resistencia sobre todo de Klebsiella pneumoniae, donde la resistencia a carbapenémicos es a nivel global. Latinoamérica es uno de los continentes que tiene por excelencia todos los tipos de carbapenemasas. Colombia es un país endémico a nivel de estas, al igual que lo es México y lo es Argentina. Perú nos está por alcanzar, y el problema no solamente radica en esta resistencia a los carbapenémicos, sino que de la mano de esto viene la superinfección por el Clostridioides difficile, y que muchas veces podemos tratar el proceso infeccioso de una infección urinaria por una Klebsiella pneumoniae pan-resistente, pero pasados 2-3 días de haber culminado el tratamiento antimicrobiano, nuestro paciente inicia con esta disbiosis que se produce por el uso prolongado y de los antimicrobianos, hace la superinfección por Clostridioides y fallece. Me dan por favor la siguiente. Y otra vez la siguiente. Y vemos cómo este impacto clínico de la infección de las vías urinarias realmente es una carga global y de mortalidad, ya que definitivamente ha venido mostrando una tendencia creciente en las últimas décadas, y sobre todo en la población de sexo femenino, ya que hemos venido envejeciendo. La tasa de procreación cada vez es menor en nuestros países, en nuestro continente, y pues las mujeres, a pesar de tener cada vez mayores ingresos, oportunidades de estar más laboralmente, la tendencia a las infecciones urinarias han aumentado también por cambios en el estilo de vida, disminución en las frecuencias de micciones, el uso de tampones, hacen como factores de riesgo para que se produzcan estas. Aproximadamente 230.000 personas mueren a causa de las infecciones urinarias en el mundo, y se estimó que para el año 2019
404 millones de personas en todo el mundo en algún momento en ese año padecieron infecciones del tracto urinario. La siguiente, por favor, y la siguiente. Y la siguiente. Usted sabe que la anterior. Hay una pérdida de 5.2 millones de años vida ajustados por discapacidad y que son atribuidos a las infecciones del tracto urinario, y existe una incidencia estandarizada de edad que aumenta de 4.700 por cada 100.000 habitantes en los años 90 a 5.200 hacia el año 2019. Al igual que un aumento en la tasa de mortalidad que pasa de 2.7 a 3.13 por cada 100.000 habitantes. Y definitivamente, pues las mujeres siguen siendo el eje principal en la incidencia significativamente mayor en las infecciones del tracto urinario en comparación con los hombres. Aunque pues la mortalidad y los días de ausentismo por discapacidad pues es similar en ambos sexos. Y es importante cuando hablamos de procesos infecciosos hablar de lo que es casi siempre el común denominador, la fiebre. ¿Me das la siguiente, por favor? Porque muchas veces fiebre es un sinónimo de deficiencia de ceftriaxona, o sea, de antibióticos. Y no necesariamente. La fiebre es un mecanismo de pérdida de calor del cuerpo y que no necesariamente nos va a hablar de un proceso infeccioso. Si yo corro una media maratón, tengo que sacar el calor que tengo a frente y voy a sudar y mi temperatura corporal va a aumentar y voy a tener fiebre. Pero también, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad autoinmune, como puede ser el lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoidea, por mera liberación de citoquinas voy a tener fiebre. Pero asociado a esto, las enfermedades oncológicas son causales de fiebre. O incluso el uso crónico o de una manera no regularizada de antibióticos puede producir fiebre. Entonces, con esta diapositiva lo que busco es que no siempre que veamos fiebre pensemos directamente en que haya un proceso infeccioso y en este caso urinario, sino buscar otras causas que no la expliquen. Y más aún, cuando decidimos iniciar antibióticos, me das la siguiente, por favor, y la siguiente. Y la siguiente, donde en la actualidad estamos utilizando antibióticos, siendo este un candado donde fácilmente, frente a algún proceso infeccioso, bien sea viral, bacteriano, fúngico o parasitario, pues existe la posibilidad de iniciarlo. Y vemos cómo, me das la siguiente, por favor, como muchas veces la fiebre es sinónimo de antibióticos, estando nosotros frente, por ejemplo, a un proceso infeccioso viral. Y es ahí cuando comenzamos a hacer pues un uso inadecuado de los procesos infecciosos. La siguiente, por favor. ¿Qué impacto global hay sobre la resistencia antimicrobiana? Me das la siguiente y la siguiente, por favor. Este es un artículo muy bonito donde evalúan los patógenos más frecuentes en los diferentes continentes y vemos cómo a través de estos el número de las muertes se ha mantenido y se asocia a los principales patógenos, como es el estafilococo aureus, la E. coli, el streptococo pneumoniae. Si quieres le das 4 veces siguiente, que salen unas flechitas. Son los principales patógenos. Cuando los vemos acorde a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, estos son patógenos que en la actualidad toman un renombre y son los principales que tenemos que estar siguiendo por los diferentes mecanismos de resistencia que se han venido creando y que son secundarios al uso indiscriminado de los antimicrobianos. ¿Me das la siguiente, por favor? Para el año 2024, Lancet saca esta revisión del costo global de las 288 causas de muerte en 204 países. Si me das, por favor, la siguiente, y vemos cómo las podemos dividir, las causas de muerte, en 3 grandes grupos. En grupo rojo son aquellas que
son transmisibles, bien sea de madre a hijo, en neonatos o por desórdenes nutricionales. En grupo azul son las que no son transmisibles y en grupo verde son aquellas que son las que llamamos como las atribuidas por daño como tal. Y miren cómo a través del año de 1990 lo que era la infección respiratoria, la diarrea, la tuberculosis estaban entre los procesos infecciosos frecuentes a nivel a nivel mundial. 20 años después, perdón, en el año 2010, seguían siendo lo que era la parte cardiovascular las primeras causas de muerte. Pero llegamos al año 2021 y cómo el COVID comienza a repuntar entre la segunda causa después de la enfermedad cardíaca causal de proceso infeccioso. Y si le das muchas veces y analizamos la causa, dale la siguiente, por favor, siguiente varias veces, vamos a ver que para el año 2021, de las 22 causas más frecuentes de procesos infecciosos, de procesos generales causales de muerte, 10 son de patología infecciosa, donde está la COVID-19, los procesos de infecciones relacionadas también con la pandemia, desórdenes, infecciones respiratorias neonatales, la enfermedad diarreica, la tuberculosis, la malaria y el VIH. Y todas estas en algún momento son patologías que hemos colocado o no, hemos colocado un antimicrobiano y comienzan a mostrar cómo a través del tiempo el uso de los antimicrobianos genera que las patologías infecciosas comiencen a tener más cabida como causales de mortalidad y aumento de costos a través del tiempo que pues las enfermedades que se puedan ver por el envejecimiento asociado a cualquier otra causa. La siguiente, por favor. Sabemos que en los hospitales es el lugar de mayor consumo de antimicrobianos por metro cuadrado del mundo y pues se presenta una presión de selección más intensa, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos y hospitalización. Cada vez que a nuestra institución llega un paciente que esté colonizado por una bacteria multidrogo resistente o extremadamente resistente, automáticamente entre las primeras 4 horas lo que esté a su alrededor va a quedar colonizado. Y pese a que tengamos unos buenos protocolos de limpieza y desinfección, descolonizar o decontaminar puede ser casi imposible porque se forman estos biofilms, estas biopelículas que hacen que permanezcan y se conviertan en fómites en nuestras instituciones y que incluso comiencen ya a ser parte de la flora nosocomial y pasemos de ser de un brote, tener primero un brote a que sean ya como nosocomiales. Miren que cuando tenemos una infección por Clostridium difficile, la contaminación de la superficie puede durar hasta 210 días, por Staphylococcus aureus por 180 días, de Pseudomonas aeruginosa 40 días y de Klebsiella pneumoniae hasta 32 días. Entonces los invito a que no solamente pues sepamos esto, sino que el principal mecanismo de transmisión y de perpetuación es con lo que nosotros día a día trabajamos y que son nuestras manos. Por lo cual pues creo que todos en algún momento hemos estado siendo observados por los observadores ocultos o incluso por el Comité de Infecciones y el Servicio de Epidemiología Hospitalaria, que molestábamos, mire doctor, no se lavó las manos después de tocar al paciente o tocar el entorno. Entonces los invito a que siempre lo mantengamos teniendo en cuenta pues que es el principal método o forma de trabajo en nuestras manos, pero también se convierten en la parte de ser el vector de procesos infecciosos. ¿Me dan la siguiente, por favor? ¿Cuáles son las causas de las resistencias de los antimicrobianos? Las principales causas son estas falacias asociadas a la terapia antibiótica. A mayor espectro es mejor. Iniciar con una cefalosporina de primera generación resulta siendo malo, mejor inicio con un carbapenémico. O
Si el paciente no ha tenido respuesta, ya es sinónimo de falla de cobertura, y hay que recordar que las respuestas no son inmediatas. Debemos dejar actuar los antimicrobianos las primeras 48 a 72 horas. Esto no es mágico. Si uno coloca un antimicrobiano y el paciente tiene una buena respuesta en las primeras 6 horas, muy posiblemente no es por el antimicrobiano, es por las otras medidas que se han podido realizar. Si tenemos dudas o el escalar o agregar otro antimicrobiano resulta siendo también una falacia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que creemos es que entre más va a ser mejor, y al contrario, vamos a tener en cuenta que los antimicrobianos son tóxicos. Entre más enfermo, pues mayor espectro. No necesariamente. Podemos tener pacientes en unidades de cuidados intensivos con antibiótico-terapia dirigida y que sean cefalosporinas o betalactámicos principalmente. Lo que les comenté previamente, fiebre no es sinónimo de antibiótico y los antibióticos no son tóxicos. Y pues aparte de esto tenemos de estas causas de resistencias a los antimicrobianos efectos curiosos de los antibióticos. La siguiente, por favor, donde y la siguiente varias veces, donde pues los antibióticos resultan siendo antitérmicos, antiinflamatorios, analgésicos, antineoplásicos y el mejor, ansiolíticos. La siguiente, por favor, que son ansiolíticos, y que en todos estos casos nosotros desde el punto de vista médico los hemos utilizado. La siguiente, por lo cual pues yo los invito a que revisen estas páginas que están y que toda la comunidad de Latinoamérica hace parte de ellos. La Organización Panamericana de la Salud hace un gran esfuerzo con Relabra de mantener una vigilancia de la resistencia antimicrobiana, y están las comunidades empoderadas para abordar la resistencia ante los antimicrobianos. Y pues que ya tenemos una lista de patógenos para el año 2024. La siguiente, por favor, donde pues acorde a estos hay grupos críticos de alto y de medio grupo. Y pues un desarrollo importante a nivel de Latinoamérica que es gratuito. La siguiente, por favor, que es una app donde podemos encontrar guías actualizadas sobre el programa de uso racional de antimicrobianos. Ya para terminar, entonces me dan la siguiente, por favor. Tenemos unas reglas de oro en el uso de los antibióticos, donde debemos conocer la epidemiología local, iniciar pronto y acertar empíricamente y con base pues, a nuestra epidemiología local, iniciar amplio, pero no total espectro, en la de escalar con resultados de cultivos y conocer cómo es la farmacocinética y la farmacodinámica de los antimicrobianos. La siguiente, por favor. Tenemos que recordar que el consumo responsable de los antimicrobianos es un instrumento eficaz de salud. La automedicación, su uso en exceso generan efectos secundarios, interacciones medicamentosas y reacciones de hipersensibilidad con intolerancia que pueden ocasionar daño, incluida la muerte. La siguiente, y ya como conclusiones y para llevarnos a casa, recuerden que el tratamiento debe ser dirigido de manera temprana. El consumo de antibióticos va de la mano con la prevención de las resistencias. En la medida en que conozcamos esto, vamos a poder tener aislamientos rápidos y efectivos con una estancia hospitalaria reducida. La siguiente, por favor. El manejo multidisciplinario enfocado en una atención segura y de alta calidad, paciente, médico e institución. Recordar que la resistencia antimicrobiana en la actualidad es un problema con compromiso a nivel de salud pública y económica de manera mundial, y que la educación, acompañamiento y concientización para la prescripción de los antimicrobianos son el pilar fundamental del manejo y control de la resistencia antimicrobiana. ¿Le das la siguiente, por favor? Ya con esto termino. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención. Excelente conferencia, doctora Ximena. De verdad, un llamado a la reflexión. Nos has dado varios tips, varios recordatorios que debemos tenerlos siempre presentes. Siempre se habla de la resistencia microbiana y el uso indiscriminado de los antibióticos, y parece paradójico, ¿no? Ilógico de que se siga en esta temática, en este tópico de insistir, sobre todo en el área de salud, y nosotros como prestadores de salud
hay que seguir insistiendo en este punto bien importante en el uso indiscriminado y generalmente desacertado de los antibióticos, como usted muy bien lo expresó allí. Los antibióticos hoy en día parece que sirven para todo y realmente lo que está ocasionando un gran daño en la salud pública mundial. Para continuar, vamos a presentar a la próxima expositora, la doctora Atsiri Ramírez Negrín. Nos va a hablar de infección del tracto urinario en embarazo y adolescente. La doctora hizo residencia en ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología en México, residencia en urología ginecológica en el Instituto Nacional también de Perinatología en el mismo país, maestría en ciencia de la salud del Global Max Master en Canadá, actual jefe de departamento de ginecología y piso pélvico en el Hospital General Dr. Manuel Guea González y presidenta del Comité de Mujeres en Crisis de la FIM. La doctora actualmente, vamos a presentar un video de su conferencia, va a tratar de conectarse. La doctora está a unos cuantos kilómetros de distancia de nuestro continente, está en Suiza, pero gentilmente nos envió su presentación ya pregrabada. Va a tratar de conectarse en vista de la hora en la cual ella se encuentra en este momento. A continuación, la conferencia de la doctora Atsiri. Antes que nada, muchas gracias por esta grandiosa invitación a este evento tan importante en cuanto a webinars y hablar de infecciones de vías urinarias. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de adolescentes. Es importante recordar que la el video no se está proyectando. ¿Sí? ¿Sí? No, disculpe. Hola, buenas noches, soy la doctora Atsiri Ramírez Negrín y el día de hoy les voy a hablar del tema de infección de vías urinarias en el embarazo y en la adolescencia. Antes que nada, muchas gracias por esta grandiosa invitación a este evento tan importante en cuanto a webinars y hablar de infecciones de vías urinarias. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de adolescentes. Es importante recordar que el adolescente se considera aquella paciente que va entre los 10 y los 19 años. Este periodo es un periodo importante de crecimiento y desarrollo humano que ya se lleva a cabo después de la niñez y nos lleva hasta antes de la edad adulta. Por ende, muchos de los artículos generalmente no se enfocan en cuanto a la adolescencia per se, sino se enfocan en cuanto a la infancia o en las niñas, en los adultos. Entonces, podríamos llegar a englobar a las pacientes en alguna de estas poblaciones, sobre todo en qué momento nos estamos hablando. Si estamos antes de los 14 años o antes de la pubertad, pues podremos basarnos en las guías de los niños, y si estamos hablando después de la pubertad, pues hablamos más de adultos. Sabemos, bueno, obviamente sabemos todo lo que ya se ha mencionado previamente de esta charla en cuanto a inmunidad, pero bueno, algo que tenemos que tener muy en cuenta en las pacientes adolescentes es que en ellas, dependiendo de en qué momento estamos hablando, todavía podemos llegar a encontrar un epitelio vaginal mucho menos desarrollado y que no tiene la madurez, que tiende más hacia ser una vagina con pHs básicos, con una microbiota mixta que puede favorecer la presencia de ciertas infecciones vaginales y infecciones urinarias que también pueden favorecer la existencia de infecciones. Entonces, bueno, sabemos que las infecciones de vías urinarias no son tan frecuentes en las pacientes, realmente donde lo leamos desde 9.1 hasta 20% de las pacientes, y su mayor prevalencia es cuando empezamos ya vida sexual a partir de los 17 a los 20 años. Como les decía yo, hay pocos estudios en cuanto a adolescencia, pero este estudio, que es muy interesante, es de 272 niñas que acudieron a la consulta ginecológica de ginecología pediátrica. Hasta 25 llegaron a presentar sintomatología irritativa. Como pueden ver aquí, en el grupo etario en donde más se presentaban era de los 14 a los 18 años. Y en cuanto a factores de riesgo, ¿cuáles son factores de riesgo en la paciente adolescente para infecciones de vías urinarias? Y vemos que el más importante es la baja ingesta de líquidos.
pero también hay otros factores como pacientes que no hacen la micción regularmente o la historia familiar que se pueden asociar a infecciones de vías urinarias recurrentes. No tanto así otras enfermedades que no vemos en el adulto como el reflujo vesículo-enteral y también los problemas evacuatorios, ¿no? Entonces, este es otro estudio también en adolescentes en donde veían que si la paciente tomaba menos de 4 vasos de agua se asociaba a infección de vías urinarias o podían llegar a presentar, en este caso, estas pacientes hasta 60% urocultivos, aunque presentaban sintomatología irritativa. Un factor de riesgo importante, como mencionaba, es la actividad sexual y también la presencia de medidas higiénicas excesivas como los lavados perineales. Es importante, pues saber que en el adolescente pueden haber, aunque es menos frecuente, pero podemos llegar a tener infecciones por Staphylococcus aureus y en niños mayores de año y el resto de adolescentes, otro tipo de bacterias que encontramos en el adulto como Proteus, Klebsiella, Enterococo, además de obviamente Escherichia coli, como ustedes pueden ver. Y bueno, yo les decía que algo importante es interrogar sobre antecedentes, ya sea historia familiar, los hábitos personales, los hábitos evacuatorios, urinarios, y pues ahora sí que interrogar los síntomas propios de la infección como disuria, frecuencia y presencia de otras alteraciones que nos hablarían de una enfermedad sistémica como vómitos o náuseas. Y a la hora de explorar, obviamente descartar que no haya un cuerpo extraño o datos de uso sexual que también se podrían asociar a esta sintomatología irritativa y descartar obviamente jordanos o presencia de datos de una pielonefritis. Entonces, pensemos, el protocolo es muy similar a las pacientes adultas. Tenemos la sospecha de que la paciente tenga una infección de vías urinarias, interrogamos sobre factores de riesgo, buscamos que no haya un síndrome febril y síntomas miccionales y también inespecíficos. Pedimos o realizamos una tira reactiva, un examen general de orina y también un urocultivo. Si nosotros tenemos los síntomas más una tira reactiva positiva o un examen general con alteraciones, podemos sospechar de una infección de vías urinarias y pues obviamente idealmente ya tener realizado el urocultivo y realizar qué podemos hacer, iniciar ya con un tratamiento antibiótico si la sospecha de infección es muy fuerte. Si confirmamos ya la infección de vías urinarias, algo importante también es valorar si la paciente está febril o no. Si la paciente está febril, pues obviamente sería ideal realizar una ecografía renal o un ultrasonido renal para descartar que no haya una infección de vías urinarias alterada o que no haya una infección de vías urinarias ya recurrente o sospecha de algún otro factor que lo volvería complicada. Si la ecografía no presenta alteraciones, y todo está bien, podríamos nosotros realizar indicar algunas cosas que lo voy a mencionar ahora. Obviamente, si la paciente está febril, pues nada más de que tengamos sospecha de alguna complicación, se tendrá que dar algún tratamiento para infección de vías urinarias recurrente o estudiar que no haya alteraciones estructurales que en esta población pueden seguir sucediendo. La paciente ya tiene antecedentes de varias infecciones de vías urinarias y será importante realizar estudios de imagen para descartar alguna patología estructural y también pruebas de función renal en orina. Si todo sale bien en una paciente, podríamos hasta manejar de alta, pero si algo sale mal, pues hay que estudiarlo un poquito más. Las ventajas, como ustedes saben, del ultrasonido es que pues nos da una buena idea de si hay presencia de un tumor abdominal, de cómo están los volúmenes vesicales, de la forma de los riñones. Sin embargo, pues no va a ser un diagnóstico, por ejemplo, de reflujo vesículo-enteral y no va a evaluar como tal la función. La cistografía es el estudio de elección, sobre todo en pacientes que tenemos la sospecha de uropatías obstructivas, alguna razón por ahí, y es el estándar de oro para el reflujo vesículo-enteral, con obviamente la limitación de que produce radiaciones incómoda y invasiva, sí requiere antibióticos profilácticos, pero se da de mucho uso si la paciente en el ultrasonido tiene datos de hidronefrosis o la pared vesical engrosada o cicatrices renales. Entonces, en pacientes que presentan una IVA un poquito más compleja, pues sí será importante complementar después del ultrasonido si algo sale o tenemos
vemos algo que nos llama la atención con una cistografía. Y bueno, la gamografía nos va a dar una excelente indicación o confirmar si tiene daño renal, y es el estándar de oro para cicatrices renales. Se hace con el medio de contraste MAC3, que nos va a ocasionar menos radiación, y se utiliza cuando tenemos sospecha de lesión renal, sospecha de reflujo vesicoureteral o uropatía obstructiva. Recordar ahora, cuando vamos a empezar el tratamiento, que las bacteriurias asintomáticas, como se ha mencionado, no se va a dar un tratamiento. Y el tratamiento es, porque no se van a dar tratamiento, pues obviamente por las resistencias antibióticas que han sido mencionadas, y será importante también recordar que no toda sintomatología irritativa consiste en una infección, que hay otras causas, como por ejemplo datos de cistitis intersticial, hipersensibilidad vesical, que pueden tener sintomatología muy similar a una infección de vías urinarias. Y pues tristemente, como es el panorama, también en esta población tenemos un aumento en los casos de resistencias antibióticas y de E. coli, que son positivos. El tratamiento, bueno, siempre y cuando la paciente de una infección de vías urinarias, podrá utilizarse los mismos antibióticos que se utilizan en una paciente adulta, y en pacientes complicadas también entraremos con una ceftriaxona de tercera generación, y tenemos que ver si la paciente tiene una infección de vías urinarias complicada o no complicada. Si la paciente no tiene una infección de vías urinarias complicada, podemos indicar tratamiento con fosfomicina desde los 6 años, y a partir de los 12 años podemos utilizar también la fosfomicina, y podemos empezar a utilizar medicamentos o antibióticos como la nitrofurantoína, que todavía en esta población es muy frecuentemente que se utiliza, pero tenemos algunas otras alternativas dependiendo de la sensibilidad. Si tenemos alguna complicación, obviamente nos iremos con cefixima, cefuroxima o amoxiclava. Aquí tenemos las dosis y los días, como se pueden utilizar como muchas de las guías que tenemos para los adultos. Y también para reinfecciones será importante recordar esta definición, que más de 3 episodios al año se considera una infección de vías urinarias recurrente, y se deberá de estudiar la paciente un poco más a fondo, descartar que no tenga alguna lesión renal o alguna patología obstructiva, sobre todo en esta población. Si la paciente lo presenta con infecciones de vías urinarias, podemos utilizar profilaxis postcoital. Pues hablar de educar a la población. El 39% de las pacientes presentan micción retardada, no toman suficientes líquidos o realizan un exceso de limpieza, como estas duchas vaginales. Fomentar orinar abundantes líquidos, la postura para orinar, que lo ideal es también la limpieza de adelante hacia atrás, y pues después de las relaciones sexuales orinar. Y bueno, el uso de arándanos está todavía cuestionado en esta población, pero podría ser una alternativa. Y lo que sí tiene muy buena evidencia es lo del uso de guisados bacterófilos, que podríamos llegar a utilizar de manera diaria por 3 meses y extenderlo a otros 3 meses más, 10 días al mes. Ahora vamos a hablar un poco de infección de vías urinarias en el embarazo. Que es importante saber que bueno, las infecciones de vías urinarias son más frecuentes durante el embarazo. Su prevalencia en algunos estudios hacia ahora el 60%. Estoy feliz. Quiero ver a estos chicos que se han alargado. Hasta 30% evolucionaron a cistitis agudas, y hasta 50% pueden llegar a evolucionar a una pielonefritis. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, como ustedes saben, hay una dilatación de los ureteros, que puede ser sobre todo en el uretero derecho, en donde puede llegar a crecer en el tercer trimestre hasta 12 milímetros, más o menos 2 milímetros, cuando normalmente mide más de 3 milímetros. Pero aquí ya es normal o fisiológica esa dilatación. Una disminución del tono ureteral y un aumento del volumen vesical durante el embarazo. Otros cambios funcionales: va a haber un incremento en el filtrado glomerular, un incremento de la alcalinidad urinaria, y también va a haber glucosuria, que fomenta el crecimiento bacteriano. El diagnóstico, bueno, pues han habido varias opciones o varias maneras. Como ustedes saben, para una cistitis será importante encontrar hallazgos en el examen general de orina o desde la tira reactiva. Si nosotros vemos nitritos positivos, más síntomas, consideramos dar tratamiento, o si vemos más de 2 síntomas
y presencia de esterasa leucocitaria o aumento en el sedimento urinario, pues también dar tratamiento. Y obviamente si tenemos un urocultivo con el criterio de 10 a la 4 o 10 a la 3, dependiendo de dónde lo leamos, podemos dar tratamiento idealmente. Pero la bacteriuria asintomática, pues realmente él con un chorro medio, un urocultivo con chorro medio, con un criterio de más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Y aquí, cuando se hace, depende de la guía en la que nos basemos. Hay guías que nos mencionan que se deben de hacer cada trimestre. Por ejemplo, en nuestro país, en México, idealmente es cada trimestre, y hay otros países como en Francia en donde dicen que se debe hacer de manera mensual, pero lo que sí coincide en todas las guías es que al menos en el primer trimestre, antes de la semana 16, se debe hacer el primer urocultivo. Como decíamos, es importante recordar que este tipo de patologías se van a asociar a varias complicaciones, desde choque séptico materno, hipertensión, cesáreas, pielonefritis y también alteraciones neonatales como nacimientos pretérminos. ¿Por qué? Por este crecimiento bacteriano. Pero pues también no está bien estar indicando antibióticos si solo tenemos la sospecha y no tenemos un urocultivo, o al menos en casos de bacteriuria asintomática, porque recordar que hay algunos reportes que no son muy nuevos, son un poco antiguos, de antes del 2011, en donde la nitrofurantoína se llegaba a asociar en un porcentaje muy bajo, a 0.99, al labio paladar hendido, el trimethoprim, sulfamethoxazol, la atresia del esófago hasta el 22%, las cefalosporinas, atresia anorrectal en un 0.41%, la eritromicina y la amoxicilina y clavulanato a parálisis cerebral en un porcentaje muy pequeño, pero sin embargo pues hay que estar consciente que el antibiótico no es ahora sí que algo que sea inocuo, y además no solamente esto, sino que evidentemente tiene otros riesgos en cuanto a la flora bacteriana y la epigenética que todavía se siguen estudiando. Pero las ventajas del uso de antibiótico, evidentemente, por ejemplo, cuando sí tenemos el diagnóstico de una bacteriuria asintomática, será que sí se ha visto que disminuye los casos de bajo peso. También otros estudios nos han dicho que no solamente disminuye el bajo peso al nacer, sino también puede llegar a disminuir los nacimientos pretérmino y disminuye el riesgo de pielonefritis en la paciente. Desafortunadamente es importante aclarar que los estudios que establecen esos son estudios de los 60, de los 70, estudios antiguos, en donde realmente el nivel de evidencia es bajo a muy bajo. Entonces, todavía se está estudiando si realmente hay ventajas del uso del antibiótico, pero por la preocupación de las complicaciones que se asocian en cuanto al desarrollo de cistitis aguda y el desarrollo de pielonefritis, pues obviamente la gente tiende, o los médicos preferimos dar tratamiento, y actualmente la indicación es tratar la bacteriuria asintomática. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? Bueno, por ejemplo, en esta revisión ha habido varios estudios en donde nos mencionan que es importante tener algunos puntos en cuenta, como por ejemplo, en una revisión sistemática se dieron cuenta que la fosfomicina tenía menos efectos adversos, pero presentaba un mayor riesgo de bajo peso al nacer. En cuanto a los puntos claves de cada antibiótico, recordar que el cimetoprim, sulfamethoxazol se debe de evitar en el primer y tercer trimestre, la nitrofurantoína en el tercer trimestre por su riesgo de hemólisis en el recién nacido o en la presencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y en la paciente con falla renal. La amoxicilina es importante, que tenemos que esperar el urocultivo y será buena opción en pacientes con estreptococo del grupo B, y también la amoxicilina con clavulanato se ha asociado con la enterocolitis necrotizante de los neonatos. La fosfomicina no es recomendado si hay riesgo de un parto prematuro, y pues recordar que solamente se recomendará la cefalexina, ceftriaxona y clindamicina cuando tenemos un riesgo de alergia a penicilina, y la cefaloxima se puede usar por todo el embarazo, lo que mencionábamos previamente. Y bueno, ¿cuál será el tratamiento? Depende de la guía que leamos, pero sabemos que si vamos a usar la nitrofurantoína se usará de 5 a 7 días para una cistitis intersticial o por una bacteriuria asintomática. Se puede utilizar 100 miligramos cada 6, cada 8 o cada 12 horas. La amoxicilina de 5 a 7 días se puede utilizar 500 miligramos cada 12 horas, cada 8 horas, y la cefalexina de 5 a 7 miligramos, 5 a 7 días, 500 miligramos cada 6, cada 8 o cada 12. La fosfomicina por dosis única
3 gramos, como sabemos, y la amoxicilina con clavulanato 500 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Depende en que ya lo leamos. Aquí les puse la línea en la que se considera dependiendo la guía que estamos leyendo. En cuanto a IVU recurrente en el embarazo, la realidad es que sí hay evidencia en cuanto a inmunomoduladores y embarazo. El tratamiento también, si no funcionan todas las medidas como la micción frecuente, abundante cantidad de líquidos, pues sería importante instaurar también un tratamiento profiláctico con antibióticos, que es la nitrofuractoina 500 a 50 a 100 miligramos cada 24 horas, o la fosfomicina sobre 3 gramos semanal, o cefalexina de 125 a 250 miligramos cada 24 horas. Nefritis en el embarazo, este es una de nuestras más temidas complicaciones. Sabemos que es muy frecuente que en estas pacientes pueda haber complicaciones. ¿Por qué? Porque puede llegar a presentar complicaciones como choque séptico y muerte materna. Como ustedes pueden ver aquí, todas las complicaciones que les presento, entre las cuales están coagulación intravascular diseminada, y es importante saber que estas complicaciones o que estos porcentajes se han presentado en estudios de pacientes con bajo nivel socioeconómico. Entonces se considera que en alto nivel socioeconómico pues es menor el riesgo de complicaciones. El manejo obviamente será hospitalizar, tomar laboratorios, y al menos la paciente, para considerar un alta, tendrá que tener ausencia de complicaciones en la radiografía de tórax, en su evolución clínica, y tener una buena respuesta al tratamiento antibiótico. No usar nitrofuractoina ni fosfomicina. Los tratamientos de elección va a ser carbapenémicos, meropenem, ertapenem, y tomar urocultivo 1 a 2 semanas después de terminar el esquema, y estar estas pacientes sí realizando un urocultivo mensualmente por todo el embarazo. ¿Qué es importante llevar? No hay que sobretratar a pacientes adolescentes, pacientes jóvenes sanas. En el caso de la paciente embarazada, sí hacer estudios para descartar bacteria sintomática. La pielonefritis debemos de tratarla de la manera más rápida y hospitalizarla lo más pronto posible y dar tratamiento lo más pronto posible. En la paciente adolescente, evaluar los factores de riesgo, la higiene, los hábitos, hacer estudios especiales en caso de ser necesario, y pues obviamente tenemos opciones de profilaxis no antibiótica, como el uso de lisados bacterófilo, abundante ingesta de líquidos, la micción frecuente, y en el caso de la embarazada los mismos métodos, y podemos hasta llegar a utilizar profilaxis antibiótica. Muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad. Excelente la presentación de la doctora Siri, de verdad que genial toda su exposición, donde nos recorrió por varios aspectos importantes del adolescente, de la mujer embarazada, y sobre todo cómo ir tratando esta patología desde varios puntos de vista, sobre todo también en la adolescente, donde un grupo etario bien sensible, donde Latinoamérica, sobre todo en gestantes, en adolescentes, y mi país, Venezuela, que es el segundo país que tiene más adolescentes embarazadas. Venezuela, de cada 4 nacimientos que ocurre, una es producto de un embarazo en una muchacha adolescente. Para continuar, vamos a presentar al doctor, vamos a ver, aquí está, al doctor Humberto Chan, de Chile, urólogo, y él nos va a hablar de la infección del tracto urinario en la menopáusica, en la mujer menopáusica, y guías clínicas. Como vemos, tenemos expositores prácticamente de todo el continente, con esta gran afluencia que tenemos de participantes de varios países de toda Latinoamérica. El doctor urólogo, graduado en la Universidad de Chile, Fellowship en el Neurology Femal Urology and Reconstructive Surgery en California, Los Ángeles, urólogo de la clínica MED, coordinador del programa de piso pélvico, escritor del libro Incontinencia urinaria, muchas causas, muchas soluciones. Ha escrito más de 20 capítulos de libros, más de 70 artículos científicos publicados, y ha presentado más de 80 trabajos científicos en congresos. La
La pantalla es suya, doctor Humberto, para que nos deleite con su magnífica conferencia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pueden ir por el chat formulando sus preguntas, comentarios, inquietudes para ir agilizando la discusión al finalizar las conferencias. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos desde el sur del continente. Voy a compartirles la pantalla. No sé si la pueden ver bien en este momento. ¿Se logra ver? Todavía no, doctor. Ver. Ahí sí. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Como les decía, esta es una exposición bien sencilla, ¿ya? Desde el sur frío del continente, así que muchísimas gracias por considerarnos para participar en este webinar con tantos asistentes y tan bonito. Vamos aquí. Bueno, cuando uno piensa desde el punto de vista urológico, y como les decía yo, de forma muy sencilla en una infección urinaria, es bueno, una mujer en periodo posmenopáusico tiene disuria, polialquiuria, disconfort suprapúbico, le doy nitrofurantoína 100 miligramos cada 8 por 5 días y se acabó el problema. Sin embargo, como ya se ha dicho, las infecciones urinarias claramente han aumentado en el último tiempo y hay números muy grandes de pacientes afectados de infecciones urinarias. En 2019 se estimó un total de 404 millones de pacientes a nivel mundial. Este es el GBD que fue ya mencionado por otra de las expositoras previas. Y mirando algunas cifras al azar, podemos ver que la mortalidad por infecciones urinarias en Estados Unidos es bastante alta. El costo por capitalización mirado en libras esterlinas en Inglaterra es extraordinariamente alto, y el costo anual de tratamiento de los pacientes con infecciones urinarias en Estados Unidos alcanza a 450 millones de dólares, para colocar solo algunas cifras arriba de la mesa. Y cuando hablamos de infección urinaria recurrente, podemos decir que el 50% de las mujeres sufrirán al menos una infección urinaria en su vida, y del 20 al 30% de aquellas que desarrollan infección urinaria van a desarrollar una infección urinaria recurrente, lo que se conoce como más de 3 infecciones en 12 meses o más de 2 en 6 meses. Eso es lo que se considera infección urinaria recurrente. Les voy a dar una miradita súper rápida a las guías clínicas de la Asociación Europea y de la Asociación Americana de Urología, y voy a hacer algunos comentarios básicamente destinados a pensar en las cosas que en Chile miramos distinto y que probablemente en algún otro lugar de Latinoamérica también vamos a mirar distinto, y yo creo que pueden ser las cosas que podemos conversar después. Esta es la forma como estaban clasificadas las infecciones urinarias en la guía de la Asociación Europea del 2024, que era bastante confusa, y la infección urinaria recurrente quedaba como un sándwich ahí entre medio de la pielonefritis y de la infección urinaria asociada a catéter. Sin embargo, en esta revisión del 2025 cambió completamente la forma de clasificarla, y la clasifican de una forma, a mi gusto, más lógica, en infecciones localizadas, que serían básicamente la cistitis, y en infecciones sistémicas. Y la infección urinaria recurrente sería entonces un tipo de infección localizada. Y ellos definen infección urinaria recurrente igual que como yo les había dicho antes, la misma cantidad de episodios. La primera cosa que vale la pena comentar es que tanto en esta guía y como vamos a ver después en la americana, se recomienda iniciar tratamiento antibiótico en una infección urinaria cuando se sospecha solo por síntomas. Lo que
probablemente, y lo vamos a conversar más adelante, en nuestros países idealmente no hagamos, sino que tengamos un estudio de examen de orina y un cultivo y un antibiograma. La segunda cosa es que para el tratamiento inicial, en esta guía se menciona la fumicina en dosis única como una muy buena alternativa. Eso sucede en buena parte de los países también de Latinoamérica. Sin embargo, en Chile tenemos una condición bastante especial. Nosotros no tuvimos fumicina hasta hace unos 3 o 4 años. Y cuando apareció la fumicina, nuestras Escherichia coli, productoras de beta-lactamasa de espectro expandido, resultaron ser súper sensibles a la fumicina. Y entonces, por lo menos en nuestro país, si bien las casas farmacéuticas han tendido a promocionar la fumicina como se hace en el resto de los países, los urólogos y los infectólogos hemos tratado de reservarla para las infecciones urinarias de pacientes con coli positiva. En el caso de la infección urinaria recurrente, bueno, sí se recomienda, ¿no es cierto?, hacer un cultivo de orina, ¿ya? Y sí se recomienda, como vamos a ver más adelante, el uso de estrógenos locales, ¿ya? Que es una de las cosas que vamos a ver aparecer un poquito más adelante. Y bueno, está el uso de antibióticos postcoitales todavía como una cosa bien con evidencia fuerte, y el uso de antibióticos autoadministrados cuando los pacientes tienen síntomas, si es que han sido bien educados. Y todo esto que está en la guía va un poquito en contra de lo que han dicho en las exposiciones anteriores, que tratemos de evitar el máximo posible del uso de antibióticos. Y esto nos afecta especialmente en nuestros países, en que de alguna manera, si bien en la teoría los antibióticos están restringidos al uso con receta médica, muchos pacientes pueden conseguir antibióticos para automedicación, y entonces son cosas de las que tendríamos que conversar. Cuando miramos las guías de la Asociación Americana de Urología, la Asociación Americana sí tiene una guía para infecciones urinarias recurrentes no complicadas, que es exactamente de lo que me pidieron a mí dedicarme. Y esta guía no tiene muchas sorpresas. Básicamente también dice que en una primera infección uno puede utilizar solo con los síntomas el tratamiento, y básicamente no recomienda estudios más acabados, ya sea anatómicos como radiología, ecografía, en fin, y no recomienda tampoco endoscopía, ni mucho menos estudios funcionales en el paciente portador Mete en la bolsa para llevar. de infección urinaria recurrente. Eso también tiene algún comentario que pudiéramos hacer para nuestros países menos desarrollados. Los pacientes probablemente tienen mucho menos chequeos preventivos, y la aparición de una infección recurrente nos debiera hacer pensar en hacer algún chequeo anatómico y funcional para descartar que esos pacientes tengan alguna complicación, como por ejemplo una litiasis, una neoplasia vesical, reflujo vesiculatal, o alguna alteración en el funcionamiento vesical, como el residuo provisional aumentado, en fin. Respecto del tratamiento, bueno, no hay acá grandes novedades. En una primera línea ellos promueven el uso de nitrofurantoína, trimetoprimsulfa, fumicina, que es más o menos lo que hemos discutido anteriormente. Y ellos todavía estimulan el uso de terapia antibiótica preventiva, una vez discutido el riesgo y beneficio con los pacientes. También vamos a conversar de esto, pero en Chile acaba de aparecer hace un par de años atrás un nuevo
indicación de nuestro Instituto de Salud Pública, prohibiendo definitivamente el uso de nitrofurantoína como antibioterapia profiláctica, básicamente por la posibilidad de aparición de fibrosis pulmonar o hepatitis por nitrofurantoína, que conocíamos hace muchos años, pero que de alguna manera se ha vuelto algo más importante. Entonces, si les puedo dar una visión urológica o una visión más personal, ¿no es cierto?, de todos estos aspectos que vimos en la guía, yo básicamente he colocado aquí las cosas que a mí me han llamado la atención. La guideline norteamericana y europea promueven el tratamiento de la infección urinaria ocasional basada solo en síntomas. En Latinoamérica aparentemente tenemos una mayor resistencia bacteriana que en otros lugares del mundo, y en particular en países desarrollados, posiblemente por la mayor disponibilidad de antibióticos para ser usados como automedicación sin supervisión médica. Por ello, es al menos mi opinión personal y la opinión urológica en general, que siempre que sea posible se debe hacer un examen de orina completo y un urocultivo con antibiograma antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Si bien uno puede no esperar el resultado, sino que iniciar el tratamiento antibiótico, el tener este examen un par de días después nos permite ajustar la terapia si fuera necesaria. Y esto está mucho más recomendado en infección urinaria recurrente. Respecto del tratamiento inicial, el examen de orina completo con leucocituria, piuria y nitritos positivos nos permite orientarnos y no tratar otro tipo de patología que origine síntomas similares, y nos puede orientar mucho mejor a que efectivamente estamos en presencia de una infección. El urocultivo nos va a permitir identificar al germen y el antibiograma nos va a permitir saber de la sensibilidad y poder hacer un tratamiento antibiótico más adecuado. Respecto de la infección urinaria recurrente, tanto la guideline norteamericana y europea en general no recomiendan estudio anatómico o funcional, como les explicaba yo antes del manejo inicial de la infección urinaria recurrente o incluso de la infección urinaria sistémica sin signos de complicación. En Latinoamérica, aparentemente, o por lo menos en nuestra experiencia, nuestros pacientes son menos evaluados en forma rutinaria o preventiva, por lo que es más fácil encontrar patología no diagnosticada previamente, y por ello, al menos en mi opinión, siempre que sea posible en casos de infección urinaria recurrente o sistémica, parecería recomendable un estudio anatómico y funcional, que puede ser más básico o más complejo, dependiendo de lo que vayamos encontrando. Como resumen, yo creo que es muy importante hacer un manejo más adecuado de la infección urinaria inicial de lo que las guías promueven, que el estudio para tratar de descartar causas tanto anatómicas como funcionales de incidencia, de recurrencia o de gravedad debiera ser un aspecto relativamente común si nos enfrentamos a infección urinaria recurrente en la mujer. Y eso, como les decía yo, difiere un poquito de lo que uno ve en las guías. El estudio anatómico, por supuesto, se puede hacer con una ecotomografía de abdomen, con tomografía de pelvis, con pilotáculo, resonancia magnética y todas las otras cosas que tenemos disponibles. El estudio funcional con una cartilla o diario funcional, midiendo el residuo funcional, con una uroflujometría y, si fuera necesario, también con un estudio urodinámico. Y el comentario de los antibióticos, básicamente el ISP, el Instituto de Salud Pública de Chile, restringió el uso de nitrofurantoína a tratamientos solo de 7 días y solo en mujeres. Y en Chile la fosfomicina no estuvo disponible hasta hace aproximadamente unos 3 años y mantiene todavía una sensibilidad relativamente alta en coli productora de beta-lactamasa de espectro expandido, y nos ha sido muy útil para el tratamiento oral con este tipo de pacientes. Sin embargo, la preocupación actual en infección urinaria recurrente en las mujeres está orientada hacia la prevención no antibiótica, ya sea en pacientes que no tienen patología general o urológica relevante, o en pacientes que tienen esta patología pero que no es susceptible de una
infecciones urinarias recurrentes, o en pacientes que tienen, por ejemplo, vejiga neurogénica, que se hacen autocateterismo intermitente, o que tienen cosas que ya no podemos corregir y que hacen igual infecciones urinarias recurrentes. Las medidas convencionales del uso de cosas no antibióticas son la hidratación, la micción postcoital, el evitar irritantes, como se ha dicho antes, el uso de cranberry, el uso de temanosa, el uso de metenamina, el uso de vitamina C. Y entre las cosas que hay arriba de la mesa y que son relativamente distintas está la inmunoterapia, y la inmunoterapia nosotros tenemos al menos dos disponibles. El Urovaxon, que es una vacuna oral inmunoestimulante, OM89 es su nombre, utilizado de 18 cepas inactivadas de coli, está indicada para prevenir infecciones urinarias recurrentes, estimula la inmunidad mucosa, y la dosis es 6 miligramos por día por 90 días. Y en Chile tenemos disponible también Uromune, que es una vacuna sublingual MB140 contra infecciones urinarias recurrentes, contiene cepas inactivas de coli, Klebsiella, Proteus y Enterobacter, estimula la inmunidad mucosa también, y se utilizan 2 sprays sublinguales al día por 3 meses. Si uno compara estas vacunas, son bastante similares en lo que pretenden, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar acá un par de papers de MB140 que son un poquito más recientes, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver que en este paper, que es el que se usó para el registro en Europa, hay una clara disminución de las infecciones urinarias después del uso de Urovaxon. Y esto resultó ser bastante costo efectivo porque disminuyó el uso de antibióticos, y si uno lo analiza desde el punto de vista desde el punto de vista de los costos, redujo costos en los pacientes tratados. El uso de estrógenos locales ya se mencionó en dos de las charlas anteriores. Tiene un nivel de evidencia muy significativo en pacientes posmenopáusicas o perimenopáusicas, ¿ya? Y tiene un perfil de seguridad bien adecuado. Si ustedes miran, este es una recopilación, ¿no es cierto? Hay una disminución muy importante de las infecciones urinarias, incluso en pacientes que tuvieron una adherencia relativamente pobre al uso del estrógeno, ¿ya? De manera que es claramente efectivo. Y esto es bien interesante. Uno siempre tiene temor, sobre todo si uno es ginecólogo. Yo, a pesar de que indico este tratamiento, siempre le pido a mis pacientes que visiten a su ginecólogo y que le pregunten si estoy haciendo algo incorrecto, ¿ya? De manera que me dé el check para usar el tratamiento, pero desde el punto de vista de elegibilidad, este trabajo, que es una revisión muy exhaustiva, hizo una especie de semáforo para la utilización de estrógeno en distintos tipos de pacientes y en distintos tipos de estrógeno. Y si ustedes ven en este tipo de cuadritos, acá está el uso de estrógenos locales, vaginales, que es lo que estamos recomendando en este caso, y ustedes ven que prácticamente en cualquier edad está en verde 1, vale decir, tiene un nivel muy bajo de riesgo en una serie de patologías, riesgo tromboembólico, en fin, todo lo demás sigue estando en 1 verde, incluso en cáncer de mama y en otros cánceres está en verde con algunas pequeñas precauciones. Yo, por supuesto, que en caso de pacientes con cáncer de mama o en tratamiento post cáncer de mama con tamoxifeno o algo así, solo lo hago si su oncólogo me lo autoriza, pero estos trabajos indican que es posible utilizarlo, y es posible utilizarlo también con otra serie de medicamentos, ¿ya? De manera que claramente es bastante seguro. Por último,
quería comentarles algo respecto del microbioma vesical. Esto es algo que en el último tiempo nos ha ido ocupando y nos ha ocupado especialmente a nuestro grupo. Los primeros estudios sobre microbioma vesical son del 2011, la aparición de el 16S-RNA o el NGS y los cultivos expandidos han permitido, ¿no es cierto?, conocer que el tracto urinario no es estéril como pensábamos en algún momento. Aquí está en este cuadro la historia del microbioma urinario, ¿no es cierto?, de cómo se han ido haciendo todos los trabajos, y ustedes se dan cuenta que esta historia es bastante reciente y hay, ¿no es cierto?, investigación respecto de los cambios en el microbioma y su potencial rol en la infección recurrente del tracto urinario. Acá hay un montón de estudios, sin embargo ustedes se pueden dar cuenta que en realidad están bien poco sistematizados, incluso en la forma de recolectar las muestras, en el tipo de metodología que se usó para saber cuál era el microbioma, en cómo se hizo el análisis de datos. A pesar de que hay bastantes estudios, no está muy bien sistematizado, no conocemos tanto como quisiéramos. Por lo tanto, sabemos que el tracto urinario normal no es estéril, conocemos muy poco el microbioma del tracto urinario, hay un poco más de estudios en mujeres que en hombres, sabemos que es completamente distinto en mujeres que en hombres, conocemos aún menos del microbioma de pacientes portadores de infección urinaria única o recurrente, y conocemos aún mucho menos del microbioma en pacientes con infección urinaria recurrente y con patología urológica relevante. Yo les voy a mostrar uno de los trabajos de nuestro grupo. Este es un trabajo en donde se investigó el microbioma del tracto urinario superior en pacientes portadores de litiasis, ¿ya? Y se encontró cambios bien importantes en el microbioma que pudieran estar relacionados a la producción de litiasis, ¿ya? Y es un trabajo muy interesante, fue presentado en el Congreso de la AUA, en fin, el año pasado, y con esto básicamente logramos establecer una metodología donde podemos capturar muestras en Santiago de Chile. Nosotros no tenemos laboratorios capaces de identificar microbiomas disponibles, pero sí tenemos un convenio y podemos mandar las muestras a Estados Unidos y podemos hacer el estudio. Y entonces nos entusiasmamos y partimos con otro estudio, modulación del ambiente microbiano en pacientes con vejiga neurogénica para regular la aparición de infecciones urinarias con uso de vacunas. Esto tiene un financiamiento de la Sociedad Chilena de Urología, y lo que estamos haciendo es pacientes que usan autocateterismo intermitente porque son pacientes portadores de vejiga neurogénica por traumatismo raquimedular, solo hombres. Estamos estudiando microbioma de vejiga microbiota de vejiga y de intestino, y después estamos usando una de las vacunas y estudiando microbiota después. Vamos a ver si hay algún cambio en la microbiota. Vamos a tratar de ver si la microbiota de estos pacientes es distinta a la microbiota de los hombres normales, por supuesto. Estos son pacientes que tienen infección urinaria recurrente, y estamos también postulando la posibilidad de generar nuestro propio laboratorio. Hay una serie de tratamientos que son todos experimentales relacionados al microbioma, como el uso de fagos, como infección con algunas cepas especiales. Nada de esto ha llegado todavía a la clínica, sin embargo hay un amplio desarrollo en este sentido. ¿Ya? En resumen, el tracto urinario normal no es estéril. Hay gran interés actual en estudiar el microbioma del tracto urinario en relación con infección urinaria recurrente, pero también con otras patologías como litiasis, como neoplasia, como dolor pélvico crónico. Entonces aquí hay un campo de desarrollo aún muy inicial, donde sería muy bueno que nos interesáramos y que pudiéramos empezar a trabajar.
un poco difícil al principio, estamos al final del mundo, pero probablemente podemos colaborar en el desarrollo de esto. Espero que esta visión así rapidita de las guías, que estas opiniones respecto de lo que puede servirnos y no servirnos en nuestros países y estas cosas un poquito más novedosas les haya servido de algo, los haya entretenido un poquito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, doctor Humberto. De verdad, ha hecho una exposición genial de todo este aspecto y de las guías y de otros puntos que no se habían tocado en las charlas anteriores, que fueron geniales también, que realmente ha complementado todo el abanico referente al tema de infección urinaria recurrente. En vista del tiempo podemos comenzar con algunos comentarios del chat y comenzamos con un comentario que dice que ya usted lo acaba de comentar durante toda su exposición, doctor Humberto. Y claro, esta pregunta va para todo el panel y dice, ¿la orina es estéril sin microorganismos? Ya usted lo respondió y se dijo anteriormente también en la otra conferencia. ¿Qué gérmenes encontramos en urocultivos especiales? Tal vez esto explicaría en algo las itus recurrentes y por qué unas hacen itus y otras no con estos microorganismos. ¿Puede responder usted, doctor Humberto, o la doctora Ximena, si no se ha desconectado? La microbiota de la vejiga normal de las mujeres, que probablemente lo que está un poquito más estudiado, es bastante rica en lactobacilo. ¿Ya? Hay otros gérmenes, en fin, pero es bastante rica en lactobacilo. Eso fluctúa de acuerdo a los cambios hormonales, por lo menos lo que yo sé al respecto. Tal vez los otros expositores me podrían ayudar. Y aparentemente cuando hay infecciones urinarias, esta microbiota cambia mucho y se ve un predominio de los gérmenes patógenos. Ahora, ¿cuánto es causa y cuánto es consecuencia? Es algo que todavía está en veremos. Sí, es así, doctor. Una pregunta también. Luego de pasar por urocultivo, ¿alguna otra prueba de screening o de diagnóstico, bien sea la parte de pruebas moleculares, otro tipo de pruebas que se esté utilizando hoy en día, cuando muchas veces encontramos infecciones urinarias recurrentes? El urocultivo en algunos casos no nos da luces de por qué se repite la entidad. ¿Alguna otra prueba que podamos pasar, sobre todo en el mundo y en la era de las pruebas moleculares? Clínicamente disponibles no tenemos otras pruebas. Las pruebas de los cultivos expandidos y los 16S se han utilizado básicamente en forma experimental y no hay, hasta donde yo entiendo, no sé, tal vez la doctora infectóloga me podría corregir, hasta donde yo entiendo no se utiliza como una manera de hacer tratamiento. Hay algunos lugares especiales, ¿no es cierto?, donde en algunos servicios se está utilizando en forma experimental, pero no como una cosa rutinaria. Al contrario, hay algunas pruebas algunas pruebas moleculares que permiten identificar algunos gérmenes con su resistencia sin hacer cultivo y que están empezando a estar disponibles en algunos lugares y que yo entiendo que son relativamente precisas, digamos, pero tenemos que ver cómo es su uso más extendido. La gracia que tiene es que son extraordinariamente rápidas, entonces con una muestra de orina uno puede en algunos minutos saber qué germen hay y saber qué resistencia tendría, digamos, ¿ya? Y nos podrían orientar en el tratamiento antibiótico en forma más rápida. Esto está empezando a estar disponible, hay algunas empresas que lo están promoviendo. Yo no sé si en alguno de los otros países latinoamericanos está ampliamente disponible clínicamente, en Chile no, ¿ya? Pero sí uno lo puede ver en algunos de los congresos, en fin, y ya hay
como decía yo, empresas que lo tienen. Sí, hay que esperar que se difunda mejor este tipo de examen. Otro comentario, primero muchas felicitaciones ahí en el chat, y dice, mencionaron la indicación de urocultivo de embarazo al segundo trimestre temprano, semana 16. Si la paciente es asintomática o el examen simple de orina es normal, dicha indicación de urocultivo tendría cabida. Entiendo que cuando la doctora Aritzi comentó esto, varía de que generalmente cada país, le puedo comentar, y hago esta acotación porque, bueno, la doctora no se ha podido conectar de Suiza en vista de la hora. Nosotros aquí en Venezuela hacemos urocultivo de rutina en cada trimestre y esto nos garantiza, sobre todo en ese grupo sensible, vulnerable, como son las embarazadas, que la infección urinaria causa mucho estrago. Aquí en nuestro país lo hacemos de rutina, sobre todo para detectar esas bacterias asintomáticas, sobre todo también porque en nuestros países el control prenatal no es el más eficaz, sobre todo en el sector público. Entonces tratamos de abarcar todos los posibles riesgos que nos puedan comprometer el embarazo. No sé qué opina usted, doctor, en este caso. La doctora Ximena, no sé si está conectada. Y yo no tengo ahí un comentario, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de exponer. Acá habitualmente se hace cada trimestre, digamos, pero no te podría dar más antecedentes. Comentario directo para usted. ¿Por qué solo en Chile se recomienda el uso de nitrofurantoína? ¿Solo se debe dar en mujeres? La verdad es que no sé. Esa es a nosotros nos sorprendió la Sociedad Chilena de Urología. A mí me gustaría preguntar si ha sucedido en otros países latinoamericanos. Nos sorprendió que nuestro Instituto de Salud Pública hiciera esta precisión, pero y de hecho la Sociedad Chilena de Urología hizo una carta y solicitó al Instituto de Salud Pública que nos dijera por qué habían hecho esto, pero es una misiva sumamente concreta y dice solo se puede usar en mujeres con infección urinaria no complicada cada 8 horas, 7 días. Ya. Y nos dejó fuera, por supuesto, el uso preventivo, no habla del uso postcoital y tampoco el hombre, digamos. Ahora, en la práctica clínica, nosotros hemos seguido en alguna medida haciendo lo que hemos hecho un poco siempre, pero nosotros entendemos que no ha habido literatura nueva respecto de las complicaciones conocidas de la nitrofurantoína. Tiene 114, 116 años. Va por ahí, sí, cerca. Sí. Entonces conocemos bastante bien las complicaciones que tiene, digamos. No es que no las tenga, pero... Claro, es como todo, pero bueno, a veces las políticas, quienes manejan la política de salud, no dan respuesta o no se asesoran lo más conveniente posible. Me gustaría tener la opinión de este grandioso panel sobre los biofilms que se forman en la mucosa vesical y uretral y serían los responsables del fracaso del tratamiento antimicrobiano, de la persistencia y recurrencia de la infección. Desde su punto de vista urológico, doctor. Bueno, la verdad es que nadie sabe muy bien, ¿ya? Hay algunas tendencias respecto de eso. Hasta hace muchos años, hablemos probablemente unos 30 años atrás, se pensaba que tenía mucha importancia y se trataban estos pacientes, todos los urólogos más antiguos se recordarán, con integraciones de algunos agentes cáusticos como nitrato de plata, y los resultados no necesariamente eran malos, pero no tiene evidencia en estudios randomizados, doble ciego, bien hecha. Eso se dejó de hacer durante muchos años y ahora hay al menos algunos centros en donde sí se considera que estos biofilms, sobre todo en la zona del trígono, podrían tener algo que ver y probablemente el líder de opinión que está más en la punta de esto es Philip Zimmer en Dallas. Philip fue
fellow también en UCLA, en Los Ángeles, de manera que tengo la oportunidad de conocerlo bien, es muy serio, y él tiene la opinión de que efectivamente este biofilm tiene que ver no solo con síntomas, sino que también con infección urinaria recurrente, y él recomienda en pacientes en donde uno no tiene otra solución, como una solución de último ratio, hacer fulguración quirúrgica del trígono en estos pacientes. Tiene varias publicaciones con resultados bastante buenos. Esto no es compartido por el mainstream de la urología, sin embargo, ahí está, digamos. No les podría dar más información. Sí, algún comentario importante aquí. ¿Es necesario el cultivo? Una pregunta. ¿Es necesario el cultivo después del tratamiento como método de seguimiento? ¿O solamente nos guiamos por la clínica que nos manifiesta el paciente? En la guía clínica dice efectivamente que no es necesario. Yo otra de las diferencias que quisiera resaltar, yo creo que en infección urinaria recurrente uno sí quiere saber si su paciente tiene infección urinaria recurrente o tiene una infección que simplemente es persistente. ¿Ya? Y son dos pacientes diferentes. Ahora puede ser que los pacientes que estamos viendo nosotros, que nos dedicamos a urología funcional y que recibimos los pacientes que están de alguna manera, por así decirlo, al final de la línea del tren, veamos pacientes más complejos, estemos tanto preocupados de cada uno de estos detalles, pero yo creo que es muy conveniente ver que las infecciones urinarias efectivamente han desaparecido, no solo desde el punto de vista del cultivo, sino que también desde el punto de vista de la inflamación, que desaparece la piuria, la leucocituria, en fin, que se desinflama el tracto urinario. Sí. Comentario con respecto a los probióticos. La guía, bueno, esto se viene actualizando, cada vez el manejo de la microbiota, el microbioma en el área sobre todo vaginal, vesical, uretral. Ya sabemos que la orina no es estéril como se enseñaba hace unos cuantos años atrás. Y la pregunta es enfocada que si el uso de probióticos para infecciones urinarias recurrentes o mejor el uso del lisado bacteriano o el uso de ambos. ¿Qué recomienda usted? ¿Agregar los probióticos en este tipo de patología en simultáneo con los antibióticos o el antibiótico correspondiente? Y por supuesto también tocar algo en sentido de terapia alternativa, como el cambio de estilo de vida y otro tipo de conducta que deberían o deben de hacerse para favorecer el tratamiento en estos casos. No, hasta donde yo entiendo, no hay evidencia muy contundente del uso de probióticos por vía oral en el manejo de las infecciones urinarias recurrentes. Yo sí acostumbro a utilizar probióticos, sobre todo cuando utilizo tratamientos de amplio espectro, sobre todo cefalosporinas orales de segunda generación. Tal como se dijo, el ciprofloxacino prácticamente no lo usamos, está recomendado solo en lugares donde haya menos de 10% de resistencia poblacional, y eso no sucede en Chile y creo que no sucede en ninguno de los países latinoamericanos porque hemos escuchado. Pero en fin, en esos pacientes sí usamos probióticos y tratamos de usar aquellos que tienen cierta demostración de que disminuyen la posibilidad de que tengamos un Clostridium, una reinfección por Clostridium en el tracto bastante, digamos. Respecto a los lisados bacterianos en la vagina o ese tipo de cosas, yo en lo personal no tengo experiencia. Seguramente que tú, José Alejandro, tienes más experiencia en eso, nos puedes iluminar. Sí, bueno, la evidencia muestra pocos resultados sobre los fármacos. Los productos tienen más que otros países, entonces la experiencia aquí en el país no es la mejor, no se usa de rutina, porque realmente no contamos con este tipo de productos. Pero bueno, se viene utilizando a nivel mundial, hay que esperar la evidencia y esperar los resultados para dar las recomendaciones pertinentes a medida que se vaya desarrollando los resultados.
Estaba viendo acá que hacen una pregunta respecto del uso de manosa y de cranberry y bueno, metamina, sí. La de manosa estaban preguntando la dosis. Entiendo yo que los estudios se han hecho con 1,5 gramos diarios. La evidencia no es muy robusta. En el cranberry la evidencia tampoco es muy robusta y la mayoría de los estudios están hechos con jugo de cranberry fresco, no con cápsulas. De manera que no tenemos mucho cómo saber cuánto sirve. No hay estudios importantes de vitamina C, metelamina no tenemos en Chile, de manera que no puedo hacer ningún comentario al respecto. Hay otro comentario para ustedes con respecto a la fosfomicina, nos dice que aún sirve para la E. coli ble, entendiendo en la cistitis o itus bajo. ¿En qué dosis terapéutica y supresiva la recomienda? Bueno, como les decía, este puede ser un comentario solo local de Chile, porque nosotros no teníamos fosfomicina y entonces es para nosotros un antibiótico, entre comillas, nuevo, digamos. Entonces nuestras coli ble positivas locales no lo conocían y por lo tanto tenemos una muy buena susceptibilidad que debe andar en este momento alrededor del 80% de las coli ble positivas locales son sensibles a la fosfomicina. Esto ha ido cambiando, en algún momento fue como 90% y ha ido disminuyendo la medida que en estos últimos años se ha ido usando fosfomicina. No sé si esto se repite en otros países, digamos. Probablemente no, ¿ya? Ahora, en Chile, nosotros en coli ble positiva yo acostumbro usar la dosis típica de 3 gramos, pero por la vida media que tiene la fosfomicina utilizamos 3 dosis, no una dosis única cuando se trata de un coli ble positivo. Usamos 3 dosis de 3 gramos cada 2 días, o sea, un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no, un día sí, y usamos 3 dosis. Esa es la dosis que usamos para el tratamiento de una cistitis no complicada por coli ble positivo, ¿ya? Una cistitis simple. Tratamos de no usarla profiláctica, precisamente para tratar de cuidarla. Eso es lo que hacemos los urólogos, digamos, la mayoría de los urólogos, en fin, tratamos de usarla, de no usarla como profilaxis. El uso profiláctico en Europa, en las guías está recomendado usar 3 gramos cada 10 días, o sea, 3 veces al mes o 3 gramos semanales, una vez a la semana, que es más o menos la dosis que se recomienda por algún periodo de tiempo. Nosotros hacemos lo posible por evitarlo. Hay algunos pacientes que tienen infección urinaria recurrente por coli ble positiva que es sensible a la fosfomicina y ahí lo hemos usado, por supuesto, en forma profiláctica en esas mismas dosis. Sí, otra pregunta que hacen aquí referente ya con una patología, una paciente con incontinencia urinaria y con problemas de cistitis crónica e infección urinaria recurrente por E. coli. ¿Qué tratamiento propone usted siendo esta paciente alérgica a la cefalosporina? Bueno, parte ya lo ha respondido, pero ¿qué otra alternativa usa usted en su práctica diaria? Bueno, para la coli ble positiva, en nuestra realidad, probablemente el mensaje más importante en esto es que uno debe conocer cuáles son las sensibilidades de su ambiente, de donde se mueve, digamos. Y cada país o cada región incluso, o cada grupo, hablaba la doctora de estratos socioeconómicos distintos, en fin, o sea, en el ambiente donde uno se mueve uno tiene que conocer cuáles son las sensibilidades bacterianas de las bacterias con las que se encuentra, que no son iguales en todas partes. En el caso de nosotros, la mayoría de las coli productoras de beta-lactamasa de espectro expandido son sensibles a la amikacina y en una buena parte de los pacientes también a la gentamicina. De manera que esa es nuestra elección cuando son resistentes a la fosfomicina o cuando tenemos cuadros que van más allá de una cistitis, digamos. Esa es nuestra primera elección, ¿ya? Tratamos de guardar los carbapenémicos y los otros para infecciones más, cuando
es más difícil, digamos. ¿Ya? Sí, para ir culminando, 3 preguntitas más. Han hecho varios comentarios con respecto a la parte anatómica, de la cercanía de, sobre todo, la morfología de la uretra femenina, la cercanía con el periné y el ano, que hace más propensa que las mujeres tengan más infección. Se habló parte en su conferencia, la conferencia también de la doctora Ximena Yatsiri, cuándo dar tratamiento de antibiótico poscoital, y sobre todo lo dijo muy bien usted, y excelente que haya mostrado los criterios de elegibilidad para la terapia hormonal en la menopausia. ¿Cuándo dar tratamiento antibiótico poscoital? Porque me surge la inquietud, o le puede surgir a todas las mujeres que puedan tener acceso a la información, sobre todo por internet. ¿Será que todas tienen que tomar antibiótico poscoital? Yo no sé cuál es tu experiencia, digamos, tú eres ginecólogo y debes tener probablemente más experiencia que yo, pero en mis pacientes yo les indico antibióticos poscoital solamente cuando efectivamente tienen infección urinaria que es claramente relacionada a la actividad sexual, y eso uno tiende a verlo en grupos bien específicos de pacientes. Son pacientes que inician vida sexual, ¿no es cierto?, o son pacientes que cambian de compañero sexual, ¿ya?, de un compañero sexual que era menos intenso a uno más intenso, ¿ya?, o son pacientes que mantienen la vida sexual más o menos idéntica, pero que entran en el periodo de la menopausia y por lo tanto entonces sus factores locales se disminuyen. Y esos son los grupos de pacientes en los que uno habitualmente ve infección urinaria poscoital, y uno puede usar por algún periodo. Yo trato de usar por periodos relativamente breves, de alrededor de entre 3 meses o algo así, y ver cómo va andando, porque esto mismo, si la paciente es una paciente que está en etapa menopáusica, entonces voy a tratar de usar estrógenos locales para mejorar esto. Si la paciente está recién iniciando vida sexual, habitualmente pasando un tiempo del inicio de la vida sexual desaparecen las infecciones urinarias, entonces no puede suspenderlo, en fin. Entonces y pasa lo mismo con las que cambian, ¿cómo se llama?, pareja sexual. Hay algunas pacientes ocasionalmente que tienen 2 parejas o 3 parejas y hacen infecciones urinarias con una y no con la otra, entonces ahí uno tiene que manejar con cierto criterio y reserva. Sí, de acuerdo con su comentario y su opinión. Y lo importante en estos casos es identificar, individualizar bien la paciente, porque en algunas, si es frecuente que ocurre la infección urinaria postcoital, entonces hay que actuar y por supuesto buscar, en algunos casos, descartar otras patologías, hacer el interrogatorio pertinente de su actividad sexual. Si tiene actividad sexual por vía anal, dar las recomendaciones pertinentes de higiene en estos casos. Hay que manejar muy bien toda esta parte, porque es también descabellado indicar antibióticos a diestra y siniestra en este tipo de situación si no se identifica bien que es la actividad sexual que está ocasionando la infección como tal. Entonces, no contribuir más a la resistencia antimicrobiana y sobre todo la automedicación, porque como se dijo muy bien, hay países que en nuestros países pueden tener acceso muy fácil a antibióticos, y prácticamente las mujeres que tienen este tipo de situación no acuden al médico y no hay una identificación de otras entidades que puedan estar ocasionando esto. Para culminar, doctor, una pregunta, porque este webinar ha sido genial, y sobre todo el enfoque de varias ópticas, de varias maneras de verlo, de diferentes especialidades como infectología, ginecología, obstetricia y de la parte urológica. Esta pregunta es mía: ¿cómo se puede fomentar un enfoque preventivo integral que incluya todos los factores, tanto de los ginecólogos, de los urólogos, de los infectólogos, de los médicos generales, de los internistas, para agrupar opiniones, consensos, conductas, manera de tratar y de manejar la infección urinaria recurrente en las mujeres? ¿Qué
opinión se merece esta interrogante? Porque generalmente a veces cada quien maneja desde su perspectiva este tipo de identidad. Y se me acaba de ocurrir otra pregunta. ¿Cuándo un paciente que le llega a usted, una paciente que le llega al infectólogo, una paciente que le llega al ginecólogo, al internista, cuándo referir a otra especialidad? Quizás uno de los puntos más importantes en este webinar. ¿Qué opinión me da usted? Bueno, yo tengo la suerte de que tenemos nosotros un grupo de piso pélvico en donde tenemos incorporado infectólogos, geriatras, nefrólogos, además de urólogos, ginecólogos, coloproctólogos, gastroenterólogos, y entonces de alguna manera, digamos, tenemos incorporadas todas las miradas en lo que estamos haciendo permanentemente. Pero en lo que tiene mucha razón, y eso pasa cuando uno mira las guías, ¿no es cierto?, las guías que acabamos de discutir, que tienen una perspectiva así muy singular. Entonces, tal vez un gran desafío sería tratar de elaborar una guía o un algoritmo que incluyera todo esto, todas las opiniones en una manera práctica de actuar. Yo no he visto todavía uno que incluya todo, y tal vez un desafío tratar de construirlo, digamos. ¿Ya? Sí, realmente las guías son de las especialidades, de decirlo de otra manera, individualistas, ¿no? Cada quien desde su palestra, desde su silla, y creo que, como usted lo acaba de decir muy bien, es un gran desafío, porque todos deberíamos aportar un granito de arena para confluir en una patología que prácticamente la puede tratar cualquier especialidad, pero en algunas ocasiones necesita la ayuda y la opinión de otra especialidad para que en final el paciente sea el mayor beneficiado en este caso. Por supuesto. Sí. Doctora Rosa, le dejo la palabra de cierre, igual que Gabriela. Agradecido con toda la audiencia. Colgué en el chat una revisión de infecciones urinarias que fue publicado en el boletín de FLASO, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, donde hay varios colegas que han estado conectados en el webinar. Para su disfrute, lo pueden descargar del chat. Doctora Rosa. Sí, excelente charla, muy agradecidos por su tiempo, por su gran exposición. Creo que ha sobrepasado todas las expectativas, y agradecer a José, a Humberto, a Jimena y a Xiri por habernos permitido disfrutar, de verdad, yo he disfrutado mucho de todos sus aportes. Agradecer también al laboratorio Monfarma por apoyarnos en la plataforma, lo cual nos está permitiendo lograr los objetivos de nuestra asociación, ¿no?, que es la difusión del conocimiento. Agradecer también a todos los presentes por estar acompañándonos en nuestras reuniones científicas, y felicitar nuevamente por el día a los ginecobstetras de nuestro país. Bueno, felicitamos y estaremos viéndonos en la siguiente reunión el próximo mes, el tercer lunes, para una nueva jornada científica. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos, un placer. Excelente. Un abrazo.